¡Vamos, libre, libre! Pim, pam, pim, pam. Eran como 2,000 pesos de comida. No, manches. O sea, sí, y eran cero. Pero luego los 2,000 me querían otra vez a mí. Mira, y luego de ahí ya la ayuda y la policía. Ni deuda ni nada. Así que y me dijo este compa, el jefe de gobierno, Alfonso Martínez Domínguez, que después estuvo alejado de la política, pero después de premio le dieron la gubernatura de Nuevo León, y al jefe de la policía. Fueron cesados ese día en la noche. O sea, no aceptó, pero los pone como chivos expiatorios. Y después aduce pues, que él no sabía. ¿Ustedes creen que un presidente con todo el poder que tenían estos asesinos no iba a saber? Pues claro que sabía, claro que sabía. Gutiérrez Barrios, el nombre ni siquiera se mencionó. Él fue el estratega, Gutiérrez Barrios. Y se habla oficialmente, las cifras oficiales de muertos hablan de 30 muertos. Pero no fueron 30 muertos. Cifras extraoficiales primero hablaban de 265 muertos. Y se ha descubierto al paso de los años y se habla más de 600 jóvenes muertos. O sea, imagínense, si eran 10,000 los que acudieron y desprotegidos, y los cadáveres de los jóvenes muertos
de inmediato eran recogidos y aventados como bultos a los camiones grises, a algunas ambulancias que había, a carros particulares, y nunca se supo de esos cadáveres. Lo mismo que en 68. Fueron desaparecidos. Hay por ahí leyendas urbanas, tanto del 68 como del 71, en dónde fueron a quedar. Se habla del 68 de la enorme fosa que se hizo en Panteón Civil, y que Panteón de San Lorenzo, perdón, y que inexplicablemente hacen una fosa enorme, llegan carros en la noche, se ve una humareda y al siguiente día pues no hay nada, y resguardado el panteón. En Iztacalco también llegaron, y Iztacalco en ese entonces era zona de chinampas. Había un alto terreno, mucho terreno desierto y ocupado para chinampas. De hecho, a una calle de donde está mi casa, algunos que conocen mi casa, hacia las Torres, ahí había unos campos de fútbol, y se habla en el 68 y en el 71 que llegaron tras cabos en el día a hacer hoyos enormes sin ninguna razón, resguardando la zona, y algunos vecinos de viva voz me lo contaron, que sí se veían como cadáveres, se veían bultos que echaban, taparon, apisonaron y nadie supo. En las dos fechas, 68 y 71. Entonces, en muchos lugares de la ciudad seguramente ahí quedaron los cadáveres de estos jóvenes, tanto del 68 como del 71. Lo que les mencionaba hace rato en la salida, que las madres de estos jóvenes, la familia, las novias, los hermanos, aún están esperando y no saben en dónde quedó su familia. Una situación muy terrible. Pensemos si nos ocurriera, si no supiéramos en dónde quedó nuestro familiar que falleció. Ha de ser terrible, y que pasen los años y se siga con esa incertidumbre, con ese odio, ese dolor, que quién sabe en qué se haya convertido, pero no creo que aminore, ni se escape, ni muera de esas familias a las que les arrancaron a sus hijos, hermanos, amigos, novios, novias, porque también había señoritas, también algunas señoritas, mujeres también fueron asesinadas, porque pues participaron todos los estudiantes. Entonces, esa es la primera parte de lo que ocurrió en el 71, que inicia aquí y culmina en la calzada México-Tacuba. Vamos a recordar, este es el primer punto porque aquí fue el punto de reunión. Vuelvo a repetir, esta era la entrada para las escuelas. Tiene poco que remodelaron, en un tiempo estaba abandonado, no habían, las letras ya las habían quitado. Qué bueno que lo remodelaron, porque iba a ser la entrada para la Ciudad Politécnica. A raíz del 71 el proyecto se viene abajo. Nada de Ciudad Politécnica, y empiezan a separar las escuelas, que ya en 68 lo habían hecho. Algunas vocacionales las sacaron, por ejemplo la vocacional 7 que estaba en Tlatelolco, la sacan hasta Santa Marta Catitla, y actualmente muchas prepas y vocacionales están en las orillas. Para eso es estratégicamente hecho para que no se agrupen, entonces que ya se había iniciado la creación de Zacatenco, que era en donde iban a estar algunas superiores del Politécnico, pero entonces mandan a la mayoría para allá. O sea, ya sacan a las escuelas de aquí. De hecho, aquí había 3 vocacionales, ya nada más hay una, la Wilfrido Maciel, creo que es la única que está. Estaba la Boca 3 y la Juan de Dios Batis, ya no están aquí. Algunas superiores también la sacan de aquí, las mandan a la periferia, ni siquiera a Zacatenco. Estrategia del gobierno para que no se vuelvan a reagrupar, para que no los tengamos agrupados a los estudiantes en un solo lugar y hagan de las suyas, aunque los gobiernos han cambiado, sin sacar banderas partidarias. Aquellos que luego vociferan acerca de los peores gobiernos, yo creo que no hay peor gobierno que mate a sus jóvenes, que mate a su juventud. Nada lo rebasa. Entonces,
Entonces, si hablamos de peores gobiernos, les acabo de mencionar dos. Bueno, les mencioné tres. Porfirio Díaz, pero más recientes, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, que hasta la fecha no ha sido enjuiciado. En 2005 intentaron enjuiciarlo y una jueza, por eso de los jueces de que ahora protestan de que les quieren quitar ya el poder, la jueza dijo que no eran pruebas suficientes, que no había pruebas suficientes para actuar contra él, cuando le habían presentado videos, fotografías, testimonios, y declaró que era insuficiente y que por lo tanto no lo condenaba a Luis Echeverría. Entonces, de ese tamaño. Díaz Ordaz murió sin ni siquiera ser señalado por la justicia. Entonces, de ese tamaño eran estos presidentes, ¿no? Entonces, hay diferencias. Vuelvo a repetir, un gobierno que mata a sus jóvenes, creo que está en otros niveles de criminalidad. Entonces, terminamos aquí nuestra primera parte, aquí nos vamos hasta Canal 11, ahí a un lado de Canal de la Instituto Politécnico Nacional en 1937, con Lázaro Cárdenas. Ciencias Biológicas, que estaba aquí en la esquina, bueno, que está en la esquina. Lázaro Cárdenas. El contingente estaba ya alistándose allá en la esquina. Nos mandan llamar los líderes de aquel lado y el contingente marcha hacia allá para unirse y hacer un solo gran contingente para marchar por Avenida de los Maestros, todavía ingenuamente pensando que podían hacer su marcha pacífica. Entonces, esa es la razón por la cual paramos en este lugar, no tanto porque tenga que ver Canal 11 con los del 71. En el siguiente punto sí les voy a contar, también muy breve, lo terrible que ocurrió en ese lugar, sobre todo con los heridos. Muchos jóvenes que estaban heridos, sus compañeros, solidarios como siempre los jóvenes, los llevaron al hospital y tenían un hospital muy cercano. Aquí atrás estaba el hospital Rubén Leñero, en ese entonces era de la famosa Cruz Verde, en los 50, 60 sectores, y en las salas los asesinaron. Y en los quirófanos, entraron a los quirófanos y los remataron. Pues de ese tamaño eran estos malditos asesinos. Algunos de ellos ya tenían la experiencia del 68, pero imagínense la mente asesina, terrible, dañada, de una persona que va a un lugar en donde está un herido o una persona muy mal herida y llega a rematarlo. Remataron a todos. A nuestro último punto, nomás paramos de pasadita, vamos a pasar a donde está el Centro Cultural Cosmos, que es donde había 3 francotiradores. Perdón, esa otra bicicleta. Sí, lo que bien se aprende no se va a lugar abandonado. ¿Por qué tiene que ver con el 71? Pues esa maquiavélicamente que planeó el asesinato de estos jóvenes, lo que hicieron, los vecinos cuentan y recuerdan que a muy altas horas de la madrugada del 10 de junio, empezaron a llegar camiones de color gris y camionetas grises que también pertenecían ya no existen, una especie como de combis cerradas, las usaban tanto la policía, tanto el departamento como la policía, que llamaban las Julias, y las ambulancias usaban esas mismas camionetas pintadas diferente, por supuesto. Las del departamento